Señores estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a estudiar los principios lógicos supremos y para ello me voy a permitir compartir pantalla con cada uno de ustedes. Veamos los principios de la lógica aristotélica. Para ello, primero iniciemos diciendo qué son los principios lógicos. Y los principios lógicos son reglas que seguimos para que exista coherencia entre las proposiciones que conforman un argumento. Cuando una de estas reglas se viola, tenemos un problema con la incoherencia y entonces ya no se entiende lo que queremos decir. Los principios de la lógica aristotélica son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de razón suficiente. Vamos a analizar cada uno de estos principios. El principio de identidad, el cual formula que el ser es decir, que todo objeto es idéntico a sí mismo, formulado de la siguiente manera: A es igual a A. Pero, ¿qué es en sí el principio de identidad? El principio de identidad surge de la frase de Aristóteles que nos dicta lo que es y lo que no es, no es. Esta frase nos está relacionando que lo que existe es y lo que no existe no es. ¿Cómo lo podemos entender este principio? Este principio establece que todos los objetos son idénticos a sí mismos. Entonces yo tengo este objeto que es un esfero, es un ente, y por lo tanto este esfero es idéntico a sí mismo. Se puede decir que una cosa cambia constantemente. Sin embargo, siempre seguirá siendo la misma cosa, pues si no fuera así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Todas las cosas, por mucho que éstas cambien, tienen identidad propia y un aspecto lógico que nos permite identificarlas. Por ejemplo, una flor es una flor y no puede ser un animal. Veamos los siguientes ejemplos. El círculo es redondo y el ser humano es un animal racional. Tanto en el primero como en el segundo ejemplo, el predicado, en este caso redondo, el predicado, en este caso animal racional, están implícitos en el sujeto. Redondo está implícito en el sujeto círculo y animal racional ya está implícito en el ser humano. Cuando nosotros decimos círculo, inmediatamente nuestra mente se fija la idea de redondo. Por lo tanto, todos los objetos redondos que veamos van a ser círculos. Y cuando hablemos de un ser humano, decimos que este es racional. Por lo tanto, los predicados en el principio de identidad ya están incluidos en el sujeto. Lo mismo sucede con el cuarto y último ejemplo. Marte es un planeta. El predicado planeta ya está incluido en el sujeto Marte. Y en el caso del tercer ejercicio, todos los perros son perros, es un ejemplo de identidad. Es decir, todo ente es idéntico a sí mismo. Veamos ahora el principio de no contradicción. Formula que si el ser es, no puede no ser. Formulado de la siguiente manera: A es igual a A y A no es igual a A. No pueden ser ambos verdaderos. Y vamos a ver a través de los ejemplos por qué ambos no pueden ser verdaderos. Este principio se enuncia diciendo: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. En forma esquemática se puede simbolizar así: es imposible que A sea B y no sea B. Por ejemplo, veamos los ejercicios. Es imposible que un objeto sea un libro y no sea a la vez un libro. Es posible pensar que el objeto pueda ser ahora y no ser ese algo después, pero no al mismo tiempo. Entonces, así, lo que antes fue un libro
después puede ser basura o puede ser cenizas. Yo puedo estar aquí, ahora, y no estar después, pero no al mismo tiempo. Esa es la idea básica y fundamental del principio de no contradicción. Así como el principio de identidad nos dice que una cosa es una cosa, el principio de no contradicción nos dice que una cosa no es dos cosas a la vez. El libro es mío y no lo es. Aquí tenemos dos juicios contradictorios. El libro es mío y no lo es. Solamente uno de ellos es verdadero porque ambos no pueden ser verdaderos. Es de día y de noche. Entonces, o es de día o es de noche, pero ambos no pueden ser verdaderos. No pueden ser dos cosas al mismo tiempo. En el plano lógico de los juicios, este principio de no contradicción nos dice que dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser verdaderos los dos. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Algunos hombres no son mortales. En este caso, solo el primer juicio, todos los hombres son mortales, es verdadero. Para el principio del tercero excluido, complemento necesario del principio de no contradicción, establece que no hay un término medio entre el ser y el no ser. Su fórmula es igual y A no es igual a A. No pueden ser ambos falsos. Veamos entonces algunos ejercicios para poder entender el principio del tercero excluido. Este principio declara que todo tiene que ser o no ser. A es B o A no es B. Si decimos, por ejemplo, que el perro es un mamífero y que el perro no es un mamífero, no podemos rechazar estas dos proposiciones como falsas, pues no hay una tercera posibilidad. En el principio del tercero excluido, es preciso reconocer que una alternativa es falsa y la otra verdadera, y que no cabría una tercera posibilidad. Veamos los ejercicios. ¿Esa persona es inocente o no es inocente? Aquí no hay un tercer excluido. O es inocente o no lo es. ¿El libro es mío o no lo es? ¿Es de día o de noche? Aquí no hay un tercero excluido. Por lo tanto, ambos no pueden ser falsos. Uno es verdadero y el otro es falso. ¿El día está nublado o no está nublado? ¿Está haciendo calor o no está haciendo calor? ¿Ese marcador es rojo o no lo es? Esperemos que a través de estos ejercicios puedan comprender cómo se puede diferenciar los ejercicios del principio del tercero excluido. Un siguiente principio es el principio de razón suficiente, formulado por Leibniz, que nos indica que todas las cosas deben tener una razón suficiente por la cual son lo que son y no otra cosa. Este principio nos señala que todo objeto debe tener un argumento suficiente, que lo explique. Todo tiene una razón de ser. Nada puede ser más porque sí, porque todo obedece a una razón. Por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Y esa razón se nos da cuando hacemos la demostración del teorema de Pitágoras. Leibniz, creador de este principio de razón suficiente, afirma que para nuestro pensamiento solamente son verdaderos aquellos conocimientos que podemos probar con un número suficiente de razones para que lleven al convencimiento de la verdad de lo afirmado. Todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. En este instante tengo luz porque he prendido los focos o he prendido la lámpara o he prendido la fluorescente. Entonces, ¿por qué tengo luz? Porque prendí o encendí
el, el objeto que me permite tener la luz. Arturo Schopenhauer hace una distinción entre el principio de razón suficiente y el de la causa. Entonces dice que la causa no debe reducirse a una simple razón, porque es por sí mismo un hecho y distingue cuatro fuentes para el principio de razón suficiente. Todo devenir tiene su causa, toda afirmación exige una justificación, todo ser tiene su razón y toda acción tiene su motivación. Entonces, aquí nos van a exigir una razón suficiente que nos permita comprender un razonamiento lógico. Esta es la primera tarea que ustedes tienen. ¿Qué principios lógicos se aplican en los siguientes ejemplos? Número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Ustedes van a leer estos juicios y van a determinar, pueden determinarlo al lado, entre paréntesis, a qué principio se refiere. Una siguiente actividad, que es la tarea número 2, ustedes van a buscar 4 ejemplos de cada uno de los principios que hemos estudiado. Y estos lo anexan a su portafolio. Esto ha sido todo. Gracias y muy buenos días.